Saludos a todos, un saludo muy especial en este tiempo, este devocional 22, devocional número 92 con la pastora Josefina Arias desde Colombia. Bienvenidos sean todos. Tú que estás ahí, quédate hasta el final de este video, porque recibirás una tremenda bendición de parte del Dios viviente, del Dios altísimo, el que hizo los cielos y la tierra, el todopoderoso, de ese maravilloso Dios que cada día hace salir el sol para todos. Quiero que este tiempo lo aprovechemos al máximo y las palabras de Jesús para este devocional están en el capítulo 12 del Evangelio según San Juan. San Juan capítulo 12. Vamos a leer unos versículos de este capítulo. Vamos a leer el versículo 40 y 50 de San Juan capítulo 12. Dice así la palabra del Señor. Jesucristo estaba hablando a las mujeres y a sus discípulos. Dice, yo no hablo con autoridad propia. El Padre quien me dio me ha ordenado qué decir y cómo decirlo. Y sé que sus mandatos llevan a la vida eterna. Por eso digo todo lo que el Padre me indica que diga. A ver, Jesucristo está dando a conocer su misterio, está dando a conocer cómo es que funciona Él, porque lo cuestionaban, porque lo juzgaban, decían, ¿usted con qué autoridad habla? ¿Quién lo mandó a usted a decir estas cosas? ¿Por qué habla de esa manera? ¿De dónde saca tanta sabiduría? ¿Por qué hablas así? Señor Jesucristo les dice, yo no hablo con autoridad propia. El Padre quien me envió me ha ordenado qué decir o no decir. Es que Jesucristo empezó su ministerio a los 30 años, pero el Jesucristo que nosotros conocemos fue entrenado en un hogar, fue educado en un hogar que el Padre me puso. No fue una casualidad de que Jesús hubiera nacido en el hogar de José y María, que María fuera su madre biológica, porque Jesús fue engendrado en ella a través del Espíritu Santo de forma sobrenatural. Por eso José no era el padre biológico de Jesús, pero María sí era la madre, puesto que en su vientre fue engendrado Jesús. Pero hoy estamos hablando que el Padre escogió muy bien una familia que fuera temerosa de Dios, una familia que guardara todos los estatutos, reglamentos, todo lo que Dios ha establecido en su palabra, porque Él no iba a enviar a su Hijo a nacer en un hogar donde hubieran discordias, donde hubieran malos tratos, malas palabras,
donde los miembros de esa familia fueran una familia que le iban a encontrar al niño cosas contrarias a la voluntad de Dios. No, no, no. Jesucristo nació en una familia llena de llena del temor de Dios. Por eso Él fue entrenado desde su niñez. ¿Recuerdan que Jesús a los 12 años, y no voy a la palabra a buscar la cita, porque el tiempo es corto en estos devocionales? Todos conocen la historia porque se ven las películas que presentan en las Semanas Santas. Y Jesús se perdió a los 12 años cuando ellos estaban viajando a la Pascua. Y él se perdió, pero lo encontraron en el templo con los maestros de la ley. Jesús tenía 12 años. Y es que los niños judíos en el pueblo judío, a los 12 años, los niños ya tenían que saberse todos los libros del Pentateuco. Todo el Pentateuco, que era la Biblia que existía en ese tiempo, esos libros, el niño a los 12 años tenía que haber terminado esos estudios y era certificado como un ciudadano del pueblo de Dios. Por eso Jesús pudo sentarse con los maestros de la ley allí a los 12 años. Y bueno, Jesús tenía la palabra en su corazón. Él amaba la palabra. Y además Jesús tenía una relación muy especial con el Padre. Él nunca cortó la comunicación con el Padre. Y de ahí venía esa comunión permanente. Por eso él no decía nada sin que el Padre le enviara a hablar. Y por eso sus palabras causaban molestia entre la gente que no conocía, porque sus palabras eran poderosas en Dios. Y por eso él dice que todos en el versículo 49 dice: yo no hablo con autoridad, yo hablo porque el Padre me ha enviado. Sabes que Él nos dio a nosotros esa autoridad, la palabra. Sabes que la autoridad que el Padre a Jesús también nos la dio a nosotros a través de Él. Las palabras que nosotros hablamos también debemos recibirlas. Nosotros no podemos andar por ahí hablando de nuestra propia cuenta, sino que tenemos que buscar al Padre, buscar con Él. Cada día no podemos separarnos de Él. Por eso Pedro estaba allí escuchando la enseñanza de Jesús. Pedro allí en la carta de Pedro 4, versículo 11 y 12. Mira lo que dice Pedro. Pedro estuvo allí escuchando a Jesús y Pedro era muy, muy entendido de lo que Jesús enseñaba. Él guardó para poderlo enseñar a los que él tenía que historiar y mentorear, pero también lo hizo para nosotros.
Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Primera de Pedro 4, versículo 11. Dice, ¿has recibido el don de hablar en público? Es una pregunta. Entonces habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. Lo está enseñando Pedro. Se lo escuchó a Jesús. ¿Has recibido el don de ayudar a otros? Ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Así cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. A Él sea toda la gloria y todo el poder por siempre para siempre. ¿Qué dijo Jesús? Yo hablo lo que el Padre me ha dicho que haga. ¿Qué dijo Pedro? Si alguno ha recibido el don de hablar en público, entonces habla como si Dios mismo estuviera hablando en medio. ¿Cómo se logra esto? Como lo decía antes, primeramente la palabra de Dios es lo más importante. Tenemos que guardarla en el corazón para poder hablar lo que Dios ha guardado en nuestro corazón a través de su palabra. Y segundo, tenemos que tener una comunión constante, no digo diaria, constantemente, donde quiera que estemos, no solamente el ratico que sacamos para orar, es la comunión que tenemos con nuestro Padre. No, Señor, nosotros tenemos que estar conectados todo el tiempo, porque si el Espíritu Santo vive dentro de nosotros, donde quiera que nosotros vayamos, el Espíritu Santo va con nosotros. Todo lo que nosotros hacemos debe ser guiado por el Espíritu Santo. No podemos tenerlo viviendo en nosotros e ignorarlo, porque entonces Él se va a contestar, Él se va a adorar. El Espíritu Santo es para que nosotros lo tengamos en cuenta y no lo ignoremos. Cada decisión que nosotros vayamos a tomar, cada palabra que nosotros vayamos a enseñar, tenemos que hablarle a Él y dejar que Él coloque las palabras suyas en nuestra boca. Amén. Entonces, si hemos recibido el don de hablar en público, hablemos conforme a las palabras de Dios. Yo no puedo venir aquí a dirigirme a los suscriptores de mi canal y a ti que me estás viendo hoy con un poco de palabras que no traen ningún beneficio. Yo tengo que ir primero a la presencia de Dios y decirle, Padre, tú eres el que conoces la necesidad de este pueblo. Sabes cuál es la palabra precisa para este día. Tú sabes qué es lo que el pueblo necesita hoy. Tú sabes el que va a escuchar y mirar este devocional y va a escuchar tu palabra. Tú sabes lo que necesita. Y el Espíritu Santo trae inmediatamente el tema. Y me habla y me lleva a dirigirlo hacia una meta, hacia un propósito. Y puede tener muchos temas, pero cuando el Señor nos guía a enfocar la palabra a una sola dimensión, a un solo tema, ahí nos tenemos que enfocar. Hoy el Espíritu Santo hizo que habláramos de la forma como tenemos que
hablar en público con las palabras de Jesús, como Jesús habló, no con nuestra propia manera de pensar, porque si nosotros juzgamos las cosas con nuestra manera de pensar, no vamos a pensar, porque engañoso es el corazón del hombre. Por eso Jesús se dejaba guiar por el Espíritu Santo. Jesús siempre estaba orando en el monte. Allí era donde se oraba, donde se buscaba la presencia de Dios, y cuando bajaba de allí traía una enseñanza preciosa para la multitud y para sus discípulos. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, dejarnos guiar por el Espíritu Santo y escudriñar las Escrituras. No es que yo ya me leí toda la Biblia, de Génesis hasta Apocalipsis, y ya no necesito más. No, no, no. La Biblia es un libro vivo. La palabra de Dios es viva. Por lo tanto, ella sirve para todas las situaciones y en todos los momentos donde cuando tú la lees, la palabra de Dios te va a dar algo diferente, algo nuevo, algo especial. Así que nosotros por eso tenemos que tener todo el tiempo para estar en la presencia de Dios, para orar, para leer la Biblia, guiados por el Espíritu Santo, tener revelación del cielo, palabra revelada, para hablar conforme a las palabras de Dios, como Jesús lo hizo. Y no solamente hablar conforme a las palabras de Dios, sino conducir nuestra vida, guiados por el Espíritu Santo, porque Él es el que guía a los hijos de Dios, según Romanos 8:14. Amén. Por eso siempre me verás a mí diciendo que hemos de sacar esas cosas, que estudiemos cada día la palabra de Dios, que la guardemos en el corazón. Esto no es solo para los que es que todos somos llamados a hablar de parte de Dios. Todos somos llamados a testificar de Cristo. Necesitamos el poder del Espíritu Santo, pero necesitamos las palabras de Dios. Como dice aquí en Primera de Juan, como dice el versículo 11, dice que debemos hablar como si Dios mismo estuviera hablando por medio de él. Hablar como si Dios mismo estuviera hablando. ¿Qué le dijo Dios al profeta Isaías? Cuando Isaías le reclamó a Dios, cuando Isaías entró en una crisis y quería hasta morirse, no quería hablar más de parte de Dios, el Señor le dijo allá en el profeta Isaías o Jeremías. Jeremías, en el capítulo 15 de Jeremías. Es que se parecen los nombres. Jeremías 15:19. En el capítulo 15 de Jeremías, el versículo 19, Dios le responde a Jeremías porque Jeremías se estaba reclamándole a Dios, se estaba quejando, estaba diciendo que por qué él tenía que sufrir tanto, que por qué su herida no se curaba, que la ayuda de Dios no llegaba. Bueno, estaba en una depresión, en una queja. El Padre le responde a Jeremías y le dice en el versículo 19 del capítulo: si regresas a mí, te restauraré, para que puedas continuar sirviendo. Si hablas palabras beneficiosas en vez de palabras despreciables, serás mi vocero.
Mira lo que Dios le dijo a su profeta Jeremías, profeta importante, uno de los profetas mayores. El Padre le dice, si, si, si te vuelves, si regresas a mí, te restauro. Jeremías necesitaba ser restaurado, porque él se había puesto a favor del pueblo, se había contaminado con las actitudes paganas del pueblo y se había metido en un solo quejarse de las cosas que le pasaban. Ya estaba como el pueblo, inconforme. Y él estaba hablando muy mal y se estaba quejando de lo que le pasaba, porque él tenía que decir las palabras que Dios le daba. Las palabras que Jeremías le decía a este pueblo no eran palabras halagüeñas, eran palabras puras para que el pueblo se volviera. Pero parecía que Jeremías estaba más de acuerdo con el pueblo, que estaba haciendo mal, y empieza a reclamarle a Dios, y Dios le responde. Quiero que leamos juntos los dos versículos, el 19 y 20 de Jeremías 15. Dice así: si regresas a mí, te restauraré, para que puedas continuar sirviendo. Si hablas palabras beneficiosas en vez de palabras despreciables, serás mi usuario. Continúa diciendo Dios el Padre en el versículo 19, seguir leyendo. Tienes que influir en ellos. No dejes que ellos influyan en ti. Era el error de Jeremías. Pelearán contra ti como un ejército en ataque, pero yo te haré tan seguro como una pared de bronce fortificada. Ellos no te conquistarán, porque estoy contigo, pues te protegeré y rescataré. ¿Sabe que Dios estaba hablando a su profeta y le estaba diciendo que tenía que ser respetado, seguir hablando de parte de Dios? También le estaba diciendo que se estaba dejando influenciar, que estaba hablando palabras despreciables para Dios. Tienes que influir en ellos, no dejes que ellos influyan en ti. Elías estaba siendo influenciado por la vida de ese pueblo, estaba hablando con ellos, estaba hablando palabras despreciables. Dios no quiere que nosotros hablemos palabras despreciables, palabras que hagan daño, palabras que lleven a la gente a tener miedo, temor. Dios quiere que nosotros hablemos conforme a las palabras de Dios. ¿Dónde encontramos las palabras? En las Sagradas Escrituras, en la área del Espíritu Santo, en esa relación de amistad, en esa relación de paternidad de nuestro Padre con nosotros, de nosotros con nuestro Padre. Eso, mis amados hermanos que están sin para hablar, tenemos que leer las Escrituras para nosotros poder saber cuál es la voluntad del Padre para nuestra familia, para nuestra vida, para nuestro vecindario, para nuestra ciudad, para nuestra nación. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestros gobiernos? ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestros niños? ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestros jóvenes? ¿Cuál es la voluntad de Dios para la mujer? ¿Cuál es la voluntad de Dios para el hombre?
¿Dónde se consigue saber cuál es la voluntad de Dios para esta humanidad, para este globo terráqueo? Se conoce la voluntad de Dios en la palabra de Dios. Todo lo que Él habla es vida. Las palabras de Jesús son vida para nosotros y para todos los que nos vean. Así que hablemos conforme a las palabras de Jesús. No es que nosotros nos vamos a aprender la escritura y la vamos a recitar en partes como si fuera una poesía. No, conforme a lo que está escrito, conforme a lo que dice la Sagrada Escritura, sin salirnos de los preceptos, de los mandamientos que el Señor dejó en su palabra, y no solamente hablar conforme a la palabra, sino conducir nuestra vida, hacer que nuestra vida se amolde a la palabra de Dios. Jesús dijo, yo no hablo de mi propia cuenta, yo hablo lo que el Padre me dice que diga. Porque Jesús tuvo una vida llena de percepciones, llena de personas que le ponían trampas y lo querían asesinar antes de tiempo, antes de que se cumpliera lo establecido por Dios para él, porque hablaba conforme a las palabras de Dios. No esperes que el mundo te aplauda por hablar conforme a la palabra de Dios. No esperes que el mundo apruebe tu conducta conforme a la palabra de Dios, porque el mundo, la gente, no está de acuerdo con la palabra de Dios. De hecho, la palabra de Dios cada día le restan más y más importancia en todos los lugares y en todos los estamentos. Así que, mis amados, hablemos conforme a las palabras, como si Dios mismo estuviera hablando a través de nosotros. ¿Cómo se consigue? Con una relación diaria. ¿Sabes? Cuando tú pasas tiempo con alguien, termina pareciéndose a esa persona. Terminas hablando como él, terminas teniendo actitudes como él. Eso es lo que Dios quiere. Si nosotros pasamos tiempo con él, nos vamos a parecer a él, vamos a hablar con él, nos vamos a conectar con él. Por eso es tan importante y por eso es que el adversario se las ingenia para sacar cada día más y más y más cosas para entretener a la gente, para mantener la mente ocupada, y trae cantidad de cosas para que la gente esté allí pegaditos del celular, pegaditos de los aparatos electrónicos y no haya tiempo de dar palabra de Dios. Una relación de comunión diaria con el Espíritu Santo y la palabra. Tiempos con Él nos harán hablar conforme a las palabras de Dios. Por eso quiero que oremos hoy, que el Señor nos ayude para nosotros hacer las cosas como Él nos está mandando, porque Él un día va a reclamar. Él nos va a reclamar porque nosotros ya somos responsables por todas estas enseñanzas que Dios nos da y hacer las cosas a la vez. Amén. Padre, gracias. Gracias, mi Padre bueno. Cierra tus ojos y dígale gracias por esa palabra. Me enseña. Yo quiero hacerla, quiero hablar conforme a tus palabras. Yo renuncio a hablar palabras, palabras que no son agradables a ti.
quiero hablar palabras beneficiosas, palabras que edifican, no palabras que destruyen, no palabras despreciables. Que tú apruebes mi lenguaje esté de acuerdo a ti, que mi conducta esté de acuerdo a ti. Enséñanos, Padre, a través de tu Espíritu, a tener en cuenta las palabras que dices, a tener en cuenta tu ejemplo. Tú eres nuestro ejemplo, tú eres nuestro consejero, eres nuestro Dios fuerte. Queremos hablar conforme a las palabras tuyas. Queremos renunciar a todo vocabulario pesimista, a todo vocabulario mentiroso, a todo vocabulario exagerado, a todo vocabulario que renunciamos en el nombre de Jesucristo. Queremos hablar solamente que tú nos des hablar y callar cuando tengamos que callar y hablar cuando tengamos que hablar. Padre, porque es el único que nos puedes hacer. Podemos tener comunión diaria contigo constantemente, separando, que podamos recibir de cada uno, que nos llenemos de tu presencia para poder ser para guarda nuestra corazón. Ya. Sé que estás esperando una oración por tus necesidades, por tus peticiones y por los enfermos. Amén. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo me uno a todo este público hermoso y maravilloso que eres, hombres, jóvenes, adultos y niños, que están aquí conectados con el canal, por todas sus peticiones, esas peticiones que ellos tienen delante de ti, confiando y creyendo que estás obrando. Declaro tu palabra sobre sus vidas. Declaro, Señor Jesucristo, que tú no dejarás avergonzados a los que confían. Estas personas están confiando, es que tú no los dejarás aceptar. Todo lo que están pidiendo conforme a tu se hace realidad, se hace una realidad para en el nombre de Jesús. Claro, ahora toda petición es contestada en el transcurso de esta semana. Señor Jesús, tú tienes cuidado de tus hijos. Por eso hoy declaro, todo el que necesita ser libre, se rompen las cadenas. Que todo el que necesita sanidad es sanado ya. Todo el que necesita ser levantado, restaurado, poder usar. Muchas gracias por todas aquellas personas que están en los hospitales, en las clínicas, que han recibido un diagnóstico no muy bueno, pero sabemos que cuando lo hemos visto muchas veces, oro para que tu presencia sea allí, sea sanando, sea restaurando la salud de todas aquellas personas, no importa el diagnóstico que haya dado el médico, tú eres su sanador. Hagamos esa sanidad y medicina sobre sus cuerpos. En el nombre de Jesús, Padre, gracias. Oro también por aquellas personas que están en recuperación, que se están recuperando de una cirugía, que se están recuperando de una enfermedad, Señor, preparamos recuperación total, sanidad total, quedarán una secuela afectará sus vidas, esencia estará con ellos. Padre, también oramos por aquellas personas que están programados para entrar a una cirugía, es ese lugar, ese ropa, ellos ser intervenidos. Toda fuerza contraria a tu espíritu
porque está allí en esos lugares esperando que entren personas para ellos quizás meterse y contaminar esos cuerpos en el nombre de Jesucristo se los desordenamos, huir de ese lugar, sean sacados, sean echados fuera, ángeles de los ejércitos, los custodiando esos lugares, dando toda fuerza maligna, tu espíritu está esperando allí para la oportunidad para meterse en el cuerpo que esté allí dormido de Jesucristo. Ahora declaramos que el ejército de ángeles de Dios limpia esos lugares en el nombre de Jesús. Damos a esas vidas para que tú los cuides, Padre, a todas esas personas que van a ser intervenidas y las guardarás. Muchas gracias. Pero también por esta acción, por los gobernantes, por aquellos, Señor, que tienen que tomar decisiones importantes que tienen que ver con nuestro país. Oro para que tu presencia los guíes, Señor, y que tú, Espíritu Santo, tomes el control de nuestra nación. Reprendemos y echamos fuera tu espíritu que quiere venir a hacer daño a la nación Colombia y a todas las naciones de la tierra, y la nación Colombia, sangre de Cristo, declarando libertad de Cristo Jesús. Amén. Bueno, llegamos al final de este devocional número 2. Recuerda que somos Ministerio New Time. Bien, estamos atentos a la voz de Dios para este tiempo. Este bendiga, este